Aquí, Radio Agencia de Noticias Caliyuga, emitiendo su audición número 36, correspondiente al día 30 de mayo de 2013. Quien les habla, Marcos Guío, siempre acompañado por el amigo Madí, teniendo un programa, esta vez con características similares al anterior, similares no en cuanto a los contenidos que trataremos, sino en cuanto al orden que desarrollaremos, debido a que nuestros oyentes, varios de nuestros oyentes, han manifestado un interés especial con respecto a la temática doctrinaria que nosotros desarrollamos la vez pasada cuando hablamos del tema del gibelinismo, ya que varios nos decían, dice, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué es el pensamiento eboliano? O sea, tanto hablar de guerra de civilizaciones, pero ¿qué es lo que hay detrás de los principios, las ideas? ¿Qué es el pensamiento tradicional alternativo? ¿Qué es ser eboliano en los días actuales? Entonces, en el día de hoy, así como la vez pasada, desarrollamos un esbozo, porque por supuesto en un pequeño programa mechado con otros temas no se pueden desarrollar a fondo ciertas problemáticas. La vez pasada hablamos que decíamos del gibelinismo y su diferencia con el welfismo. Esta vez trataremos un tema esencial y fundamental, que es el relativo a la preexistencia, a la doctrina de la preexistencia, para contrastarlo con dos posiciones distintas, específicamente con la concepción del reencarnacionismo. O sea, muchas veces cuando se piensa que una persona sostiene una postura metafísica, esotérica, inmediatamente se dice, creen en la reencarnación. Y nosotros queremos contrastar esas dos temáticas y mostrar las grandes diferencias que existen entre una verdadera espiritualidad y una pseudo espiritualidad, como es la propia del reencarnacionismo, de estas doctrinas del New Age que sostienen tales cosas. Ese es el primer punto. El segundo es siempre acudir a nuestro inapreciable colaborador de San Carlos de Bariloche, el amigo Julián Ramírez, que nos ha escrito un texto muy interesante, como todos los que él los escribe, pero esta vez referido a un acontecimiento en particular, y el texto se titula Homenaje a Madina Alieva. Desde ya nadie sabe quién es Madina Alieva, pero yo les anticipo que Madina Alieva fue una mujer kamikaze, una viuda negra de las que se suele hablar muchas veces en razón de que en el Cáucaso, en esa tremenda guerra que ha habido en Chechenia, pero también en otras repúblicas como Daguestán, Ingusetia, Osetia, etcétera, ha habido realmente grandes matanzas de hombres y por lo tanto varios mujahidines que lucharon ahí en contra de la ocupación rusa y muchas mujeres que quedaron viudas porque sus esposos murieron combatiendo, posteriormente encontraron una manera tradicional de seguir el mismo camino del cónyuge, el camino hacia el cielo, inmolándose ellas también, pero de una manera heroica. Entonces, esta es una persona que hace poco realizó una gran acción en contra de un regimiento y Ramírez quiere reivindicar esa acción. Bueno, y el último punto, esta vez vamos a tratar, Madí, si me ayuda un poco, a ver si logramos hablar un poco de la problemática internacional, con un poco de mayor amplitud, porque hay dos acontecimientos importantes que nosotros queremos señalar. Desde ya la problemática siria es la primera de todas, en importancia porque cada vez se agregan más detalles que nosotros queremos analizar aquí, y después otra problemática, concatenada por supuesto con esta guerra de civilizaciones que se desarrolla en Siria, y que es lo que ha pasado o lo que está pasando en estos momentos en África Occidental, en todo ese conglomerado de colonias francesas. Ha empezado en Malí primero y ahora se ha expandido en Níger, que es otra república cercana, en donde el movimiento fundamentalista destruyó un regimiento de soldados nigerinos. Acá estábamos hablando si
la diferencia entre nigeriano y nigerino, porque en Nigeria también está la guerra con el grupo Boko Haram. O sea, acá destruyeron un regimiento entero de soldados nigerinos y lo más importante, una mina de uranio explotada por Francia. Al parecer, según dicen ciertas lenguas, de así sacaban el uranio para producir las bombas de uranio empobrecido que sirven para exterminar poblaciones enteras. Y entonces eso inmediatamente produjo de parte del ministro de Defensa francés, Fabius, un llamado de atención, una alerta de que la OTAN debe intervenir nuevamente en Libia. Porque, oh sorpresa, resulta que el gran, la gran liberación de Libia, que se decía, ah sí, la OTAN liberó Libia, se sacó al gran líder antiimperialista Gaddafi, pero resulta que ahora el sur de Libia, dice Fabius, se ha convertido en una cueva de Al Qaeda, peligrosísima, y que hay que actuar allí para tratar de disolverla. Eso por supuesto no pasaba con Gaddafi, porque Gaddafi se encargaba de mandar a los miembros de Al Qaeda que lograba tomar prisioneros, muchos de ellos con engaños, los mandaba directamente a Guantánamo. En cambio aquí, gracias a la liberación que ha acontecido en Libia, se ha constituido un foco revolucionario en contra del colonialismo francés que todavía está vigente en Francia. O sea, no es que haya desaparecido, que se terminó el colonialismo. Hay un neocolonialismo en donde las grandes potencias siguen sacando recursos de estos países a través de regímenes neocoloniales. Pero ojalá podamos hablar ampliamente de eso. Vamos a los puntos que hemos dicho que vamos a desarrollar. Madi, ¿quiere decir algo? No. Me deja a mí hablar. Bueno, no, yo simplemente para mostrar que usted está. Sí, no, coincido plenamente con él. Bueno, acá voy a hablar un poco yo al principio, ¿no? Porque he realizado una actividad en estos días y he querido que sean los oyentes de esta radio los primeros en enterarse de ello. En mi tarea de seguir rastreando textos de este gran autor tradicionalista que inspira a nuestro centro de estudios, Julius Evola, he encontrado un texto muy importante que se titula Previda, vida y supravida. Fíjense ustedes qué interesante que es esto. O sea, el título mismo es original, porque las religiones convencionales hablan de la vida y de la supravida, de esta vida y de lo que está más allá de la vida. Una concepción metafísica tradicional en la cual se inspira el pensamiento alternativo, porque acá yo quiero insistir que este es un pensamiento distinto de los pensamientos convencionales. Este pensamiento alternativo sostiene que además de la vida y de la supravida existe la previda, una antes de la vida. O sea, una existencia anterior a la misma existencia. Y esto es interesante tratarlo porque yo quiero aquí hacer una pequeña alusión personal. Aclaro que evitamos hablar de nosotros, tanto Madí como yo somos personas que evitamos hablar de nuestra vida personal, pero yo quiero hacer una pequeña excepción. En una circunstancia, uno de estos escritorzuelos que lamentablemente son los encargados de destruir la cultura en la Argentina, me refiero a este pseudo sociólogo, pseudo escritor Sebrelli, en una obra a la cual él dedicara una especie de, digamos así, enciclopedia del pensamiento político en la Argentina, tuvo unas páginas dedicadas a nuestro centro de estudios, el Centro Eboliano. En esa época se llamaba Centro de Estudios Ebolianos, ahora es Centro Eboliano de América. Habló de mi persona y dijo que nosotros sosteníamos la doctrina de la reencarnación. Bueno, una ignorancia absoluta. Porque si hay un autor que ha criticado la doctrina de la reencarnación y que ha dado argumentos contundentes para refutarla, ha sido justamente Julius Evola. Bueno, él llegaba más lejos todavía. Como él quería vincularnos con el nazismo, decía que quien les habla había difundido esta doctrina entre los líderes nazis y los había convencido, los había adoctrinado, en modo tal de que estos, luego de tal tarea de reblandecimiento, se habían autoconvencido de que uno era la reencarnación de Hitler y otro era la reencarnación de, no sé, creo que del nazi Heydrich exacto, de Checoslovaquia. Bueno,
Yo voy a tratar de leer partes de este texto. Es un texto de unas 4 carillas aproximadamente. No vamos a poder leerlo completo. Y en la página del Fortín, que es la página de la publicación del Centro Boliviano de América, nosotros hemos dado el dato oportunamente, se puede encontrar, y vamos a editarlo completo, el texto, que es muy importante. Acá, a manera de primicia, vamos a leer algunas partes. Insistiendo en esto, yo quiero ser contundente en lo siguiente. Este pensamiento es fundamentalmente metafísico, pero con consecuencias en la realidad actual. O sea, tiene mucho que ver con nuestra acción cotidiana, las cosas que vamos a decir, a pesar de que puedan parecer abstractas, en cierto sentido. Pero yo creo que hay que decir que lo principal del pensamiento eboliano, que es un pensamiento que sostiene una doctrina milenaria, volcada a los léxicos actuales, Ébola no inventó nada, Ébola simplemente ha reiterado en un lenguaje de nuestros tiempos una doctrina milenaria, algo que se dijo siempre. Y se dijo no porque hubiera sido, digamos así, una cosa revelada, no, simplemente porque se sentía, se percibía, había ciertas maneras por las cuales ciertas cosas se podían vivir y captar. Esta doctrina no es simplemente un barniz ideológico, como piensan algunos ebolianos en Europa. Ébola surgió en Europa, pero Ébola repudió lo que era la civilización europea en su decadencia, que nos había dado y nos da actualmente las peores expresiones culturales, como el marxismo, el capitalismo, el sionismo. Todas estas grandes deformaciones de la cultura surgieron en Europa. Entonces algunos quieren tomar a Ébola simplemente como una especie de barniz cultural, para rescatar una cierta tradición europea que hoy es inexistente. No, el pensamiento eboliano sostiene cosas mucho más profundas, que son las que nosotros queremos decir aquí. Y la principal doctrina es la doctrina de la preexistencia. ¿Y qué es esto? Dice Ébola, y vamos a leer hacia algunas partes. La vida de nuestro ser más profundo tuvo comienzo en la condición actual terrestre de hombre, o bien ha preexistido a tal condición. O sea, la vida, ¿es esto simplemente o ha habido otra cosa antes? Este es el problema de la preexistencia. Problema que no posee solamente un interés abstracto, especulativo, sino también concreto. En tanto que desde una u otra solución puede derivarse del mismo una conducta y una concepción general de la vida. Y por más grande que sea el poder que hoy en día mitos, disciplinas políticas tienen sobre el sujeto, éste, más allá de toda alienación colectiva, siempre volverá a preguntarse en su intimidad respecto de su íntimo destino, del significado de la propia existencia, de su origen. O sea, no es una cuestión metafísica, digamos así, comprendida como algo abstracto, sino algo de todos los días, permanente. Y podemos decir, agregando este texto, el mundo moderno lo que hace actualmente es tratar de que el hombre se olvide respecto de su destino, no piense respecto de su destino. O sea, se genera como un estado de narcosis con respecto a esta pregunta esencial de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. El problema de la preexistencia, seguimos con el texto de Ébola, es importante, por lo demás, en el campo social e incluso político, en la medida que este campo sea considerado desde un punto de vista tradicional. Se sabe a tal respecto que el punto de vista tradicional es el que corresponde a un ordenamiento de los hombres conforme a su naturaleza propia, a una fidelidad no sólo a su propia esencia, sino también a la propia casta o clase y a las funciones que a las mismas corresponden. El orden tradicional, el del romano su cuique, a cada uno lo suyo, de la helénica justicia, del dharma de las antiguas jerarquías indogermánicas, de la fides medieval, se concentra totalmente en la idea de la naturaleza propia. Ahora bien, si lo que se quiere excluir es una especie de fatalismo, de destino del nacimiento, a tal respecto es que se impone justamente el problema de la preexistencia. Es decir,
la pregunta respecto a que el hecho de que nos encontramos siendo de una determinada manera, de una cierta raza, de una determinada clase, etcétera, en vez de ser una pura casualidad, se pueda vincular a una acción que sea nuestra, en tanto que sea efectuado antes del nacimiento terrestre, en modo tal de que el reconocimiento de la propia naturaleza, su aceptación y el hecho de quererla no sea una pasividad, sino el cumplimiento de una armonía profunda entre nosotros mismos y algo trascendental y supraterrenal. Es decir, ¿es una casualidad que seamos de una determinada manera? ¿Es una casualidad que nosotros estemos aquí en esta vida? No, es una causalidad. Es una causalidad, muy bien, usted lo ha dicho. Hay una decisión que él llama decisión trascendental, por la cual yo he decidido estar aquí. Y el hecho de que yo esté en este lugar, esté en este tiempo, esté en esta clase a la cual pertenezco, tenga este sexo, tenga esta raza, bueno, eso tiene que ver con una afinidad electiva anterior a mi propia existencia. O sea, el hombre moderno por lo general piensa que es una casualidad todo esto. Estamos aquí por el producto de un azar. Y podríamos decir que hay una cierta semejanza en esta concepción de la doctrina del azar con las concepciones de una religiosidad convencional y vulgar, por la cual es un Dios el que crea al hombre, independientemente totalmente de su voluntad. Ha habido, en cambio, una voluntad secreta antes de esta existencia del hombre de estar aquí. Nadie me ha dado la existencia, yo mismo la elegida. Esa es la idea de la preexistencia. Ahora, alguien dirá, y aquí me quiero anticipar, esto se contrasta con las religiones tradicionales. Esta postura es contraria a la religión tradicional. Bueno, aquí vamos a ver que Ébola, en este texto que es muy interesante, y que sirve también para contrastar con todos aquellos que quieren convertirlo a Ébola en un pensador anticatólico, antimusulmán, antirreligioso en general, quieren contrastar la metafísica con la religión, cuando en realidad, como usted ha dicho muy bien la vez pasada, son grados diferentes de vivir un mismo fenómeno, de acuerdo a la entidad que tienen las personas. Hay hombres que son hombres de fe y hay hombres que en cambio son intuitivos, hombres de intelecto. Entonces aquí seguimos con el texto. Dice, a partir de tales alusiones, dice Ébola, muchas personas serán llevadas a pensar en la reencarnación. Teoría puesta en boga en ciertos ambientes occidentales, por parte del teosofismo principalmente. Y hoy diríamos por parte de estos movimientos denominados de la New Age, o de segunda espiritualidad, o de tercera. Esto sería un grave equívoco. La teoría de la reencarnación, tal como es profesada por tales ambientes, no es sino un sofisma en sí mismo contradictorio, surgido a partir de la incomprensión y de la deformación de algunas enseñanzas tradicionales. La teoría de la preexistencia, en cambio, es muy diferente de la doctrina de la reencarnación. Para precisar tal cosa, es indispensable poner bien en claro a cuál parte de nosotros debe ser referida la eventual preexistencia. Entonces aquí vamos a ver enseguida que si nosotros somos capaces de diferenciar en el seno del sujeto dimensiones distintas, nos vamos a dar cuenta lo absurdo que es la doctrina de la reencarnación. Es evidente, dice acá Ébola, que si nosotros hablamos del alma individual, tal como la experimenta cada uno de manera concreta, y así como se encuentra determinada por su inescindible conexión con un determinado organismo corporal, para un tal principio no es lícito formularse problemas de tal tipo. Para una tal alma, sería verdadera en vez la doctrina católica, la cual, como es sabido, sostiene que el alma nace a la vida en su cuerpo y no le preexiste. Esto en verdad corresponde, dice Ébola, a un sano punto de vista realista, puesto que demasiadas circunstancias nos convencen
de que sólo en correlación con su cuerpo y con la unidad psicoorgánica condicionada por éste, el individuo común se siente a sí mismo. En modo tal que basta tan solo una interrupción aún parcial de aquella correlación, por ejemplo, tal como se realiza en el sueño, para que se descienda en la inconsciencia. O sea que está tan ligada el alma al cuerpo que basta que haya una pequeña interrupción en esta unidad psicoorgánica a través del sueño para que el alma caiga así en un estado de inconsciencia, entonces se interrumpa esta unidad. Este yo es como si desapareciera en un determinado momento, el yo consciente, con el sueño. Es así entonces que la teoría de la reencarnación, en la medida en que se sostenga que el mismo individuo puede haber preexistido en otras vidas y podrá todavía volver a aparecer en cuerpos diferentes, es, tal como dijéramos, absurda. En diferentes cuerpos no pueden existir sino diferentes individualidades, sin una continuidad real, sino aquella, por decirlo así, de una misma materia informe, que en diferentes fusiones da lugar a estatuas absolutamente diferentes y distintas. O sea, el yo psicológico solamente es yo de un determinado cuerpo. Cuando se produce la muerte, la disolución de un sujeto, el yo desaparece propiamente. Es como, digamos así, la conciencia es como una especie de recipiente que engloba todas las vivencias psíquicas que el sujeto ha tenido, y cuando se produce la muerte, que es la separación entre lo psíquico y lo físico, también el yo disuelve todas esas vivencias. Dice, agrega Ébola, y vamos a interrumpirlo dentro de un rato para no que todo el programa no verse sobre esto, pero sacando algunas conclusiones. Dice, el defecto que sin embargo presenta la doctrina católica consiste en confundir esta alma puramente individual, respecto de la cual resultaría muy difícil concebir cualquier tipo de supervivencia, con el alma inmortal indestructible. Eso es, sin embargo, un defecto que desaparece en una concepción más profunda y metafísica de la doctrina, al recordar que aquel infierno que sería destinado a las almas no salvadas es el Gehenna, término este que originariamente se aplicaba al lugar en donde las escorias y los residuos de una ciudad eran destruidos, de la misma manera que el infierno clásico, el Hades, era el lugar en donde las almas de los más no subsistían sino en una forma apagada, más semejante a la muerte y al sueño que a la vida, y tanto menos a la supraconciencia olímpica, privilegio de los héroes. Bueno, acá yo quiero hacer una explicitación con respecto a este tema. Dice, la doctrina católica, por eso es interesante ver cómo Ébola no es un pensador anticatólico. O sea que en todo caso, él lo que contrasta es con un catolicismo puramente exotérico y convencional. Él dice, en el catolicismo hay, sin embargo, un trasfondo esotérico que es indispensable leer e interpretar, de la misma manera que puede haberlo en el Islam también, o en el budismo o en cualquier otra religión. Él dice, el catolicismo cuando habla de, digamos así, de inmortalidad del alma, en realidad, desde un punto de vista así convencional, confunde las cosas, porque el alma propiamente muere en el momento que se produce la muerte, se desintegra el yo. Pero sin embargo hay algo que sobrevive, que es propiamente ese elemento esencial, ese espíritu, que está latente en el hombre, y que sin embargo es la tercera parte que puede sobrevivir y que solamente en algunos se desarrolla, porque desarrollar el espíritu es una tarea ejemplar que el hombre realiza. Por eso, clásicamente se consideraba esa diferencia que existía entre los campos elíseos, por ejemplo en la religiosidad griega, y el Hades. Dicen, el Hades iban los más, la mayoría, que moría simplemente, se desintegraba. ¿El Hades qué era? Era como la segunda muerte, la muerte psíquica. El sujeto que, digamos así, tenía una especie de, digamos así, recuerdo de lo que le había pasado en la otra existencia, en la vida propiamente, y añoraba
esa vitalidad que había perdido. Eran las almas que realizaban su segunda muerte. Entonces, y era muy distinto eso de la otra dimensión, la dimensión olímpica, a la cual iban solamente los héroes, aquellas personas que habían sido elegidas, que habían realizado en sí mismas una verdadera acción purificadora, habían logrado doblegar al yo psicológico por parte del yo espiritual. Entonces, el pensamiento tradicional habla de 3 dimensiones, y en el catolicismo dice, eso está de alguna manera implícito, porque cuando se habla de infierno, desde un punto de vista convencional se puede pensar que es el lugar donde van las almas que han caído, pero propiamente quiere decir que es el lugar en donde van las personas que mueren y que no sobreviven propiamente, que no alcanzan la inmortalidad. Los ídicos, concepto gnóstico. Exacto, la inmortalidad es un don que se conquista, es un don que se adquiere. O sea, que no todo es... obtener a los psíquicos y la obtienen los neumáticos. Exacto. Es decir, los seres tienen espíritu, alma y cuerpo, o alma y cuerpo, simplemente cuerpo, conciencial. Ese es el principio gnóstico, que se basa en las antiguas enseñanzas herméticas egipcias. En la medida en que no se desarrolla el espíritu, que no se alcanza el martirio ni el heroísmo, los individuos nunca pueden ser olímpicos, no pueden ir al paraíso. No pueden acceder, en el caso islámico se dice que hay individuos que van al paraíso, por ejemplo los devotos, pero los mártires van al trono de Alá, lugar mucho más avanzado porque está Dios presente. La gente del paraíso puede tomar contacto con Dios. Ahora, el que alcanza el trono de Alá, o la división clásica entre paraíso y cielo, ¿verdad? No todo el mundo es neumático. El que no es neumático, al final de los tiempos desaparece si, como psíquico, no consiguió avanzar a neumático. Los sujetos ídicos son meramente materiales. Ese es el principio triádico de toda la enseñanza esotérica. Exactamente. Bueno, entonces la idea que queremos recabar aquí, y vamos a detener en esta primera parte y lo continuaremos en todo caso en la siguiente, es la siguiente, ¿no? Que el pensamiento tradicional considera que hay en última instancia 2 yo que existen en el hombre, o sea, uno es el yo psíquico y otro es el yo espiritual. Y ese yo espiritual es un yo que tiene que ser suscitado, que tiene que ser generado a través de una lucha y un combate ascético. Exacto. Y la existencia es en última instancia un hecho único que se produce por parte del sujeto, por el cual se desarrolla una elección trascendental que es acorde con la naturaleza de cada uno antes de la propia existencia. O sea, el yo preexiste y elige esta vida con la finalidad de forjarse un alma inmortal. Esa es la idea fundamental. Entonces, no se puede hablar de reencarnación, quiero ir a esta idea que sostiene Ébola, porque la reencarnación significa convertir a esta existencia temporal, espacio-temporal, en un absoluto, cuando en realidad es nada más que un pasaje de estados. O sea, es una situación transitoria que el yo ha elegido en un determinado momento de su vida para desarrollar instancias superiores como ser justamente la esfera espiritual y la esfera de la inmortalidad. Entonces, eso de considerar que un mismo yo, porque la conciencia, ¿qué es en última instancia la conciencia? La conciencia es aquello que se constituye a través de una existencia. Pero cuando el individuo muere, la conciencia, el yo consciente también se desintegra. Lo único que puede sobrevivir, lo único que puede ir más allá de esta existencia es el yo espiritual. Ahora bien, lo que también hay que tener en cuenta es que cuando una persona muere, deja, además de residuos físicos, deja también residuos psíquicos. El alma no muere inmediatamente con el cuerpo. Se produce una segunda muerte, que eso es aquello de lo cual hablaba recién Ébola, cuando hablaba del infierno y del Gehenna, como una segunda muerte. Es la muerte de los residuos psíquicos del yo, que se van desintegrando
el alma muere después del cuerpo propiamente, esa sería la idea. Pero idea clásica, zoológica, exacto, egipcia, incluso cuando nosotros nos encontramos con corrientes como el espiritismo, que dicen que logran conectarse con los espíritus y logran que los espíritus se posesionen en un determinado cuerpo a través del medium, en realidad, Évola nos dice, y Guénon también lo afirmaba, que estos contactos no eran propiamente con espíritus, sino con residuos psíquicos, cadavéricos, que no habían terminado de desintegrarse. El maestro Guénon, que en ese sentido comparte el punto de vista de Évola, enseñaba que la India no hablaban de la reencarnación, que nunca hablaron de la reencarnación y que la reencarnación es una interpretación imbécil hecha por los europeos, a lo que se refería en la India justamente a este contexto, de la elección de la vida, el curso de la vida para espiritualizarse, para tener cara, dirían los herméticos, y para que los dioses nos reconozcan, en los términos de Hermes Trismegisto, y para luego pasar a la fuente de la vida, ¿no es cierto?, a la fuente del todo, donde está el agua de la vida, y vivir en el plano superior, el sol negro, ¿no? Creencia de la religión teotiana en este continente y creencia en Egipto también. Naturalmente, lo único que puede encontrar son los residuos psíquicos. Así le fue a los espiritistas y del mismo modo a los reencarnacionistas, porque ese es un disparate que no surgió en la India. Surgió en intérpretes osados de Europa y de la costa oeste de Estados Unidos, que francamente causa pena que algunos individuos, algunos turbios y otros indudablemente ignorantes, se reclamen del hinduismo o del budismo, faltando al respeto a estas dos religiones merecedoras de todo respeto. Bueno, hacemos una pausa con respecto a este tema, que desde ya lo trataremos en otras oportunidades con mayor amplitud, y pasamos ahora al punto siguiente, que es el texto que nos ha enviado nuestro colaborador Ramírez, bueno, que tiene también relación con lo que nosotros acabamos de decir, porque trata también el tema de la muerte heroica, de la que lleva al paraíso, de aquella muerte que consiste en la verdadera inmortalidad, porque el paraíso, ¿qué es en última instancia? O sea, no es el lugar en donde se vive placenteramente, por más que al hombre común se le pueda decir eso, es el lugar en donde se alcanza la verdadera inmortalidad, es el eterno presente. Exactamente. Yo en otra circunstancia voy a explicar la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad, que son cuestiones fundamentales. La vida es temporal, pero lo que se conquista propiamente cuando se habla de inmortalidad es la eternidad. Y la ubicuidad. La eternidad significa el presente eterno, el presente que siempre es. Bueno, pero justamente vamos a hablar de alguien que con 25 años de edad alcanzó la eternidad a través de esta guerra heroica. La guerra de civilizaciones tiene sentido para nosotros porque es el camino para alcanzar la eternidad. Por eso esto que acabamos de leer ahora, que puede haber parecido abstracto a algunos, en realidad tiene que ver con esta guerra de civilizaciones. Y ahí está quien justamente vivió en homenaje a esa concepción. ¿Verdad? Exactamente. Homenaje a Madina Alieva se titula el texto. En una información suministrada por la agencia Kaliyuga hace pocos días, ha llamado a nuestra atención un hecho ocurrido en el Emirato Islámico del Cáucaso, especialmente en Dagestán. El 25 de mayo pasado, una joven llamada Madina Alieva, de 25 años de edad, se inmoló voluntariamente, haciendo estallar un cinturón que tenía en torno de su cuerpo, provocando así la muerte de 25 policías servidores de los ocupantes rusos. Bueno, acá yo me detuve porque me llamó la atención esta simultaneidad de números 3 veces 25, ¿no? 25 de mayo, 25 años tenía la joven y 25 fueron los policías que murieron. Y varios heridos graves de la misma calaña. Madina Alieva era viuda de un guerrero mujahidín
que había caído en combate martirizado por los rusos. En el mundo tradicional se pueden recabar muchos casos de mujeres que entregaron su vida por una causa superior. El más notable y conocido es la sati, la autocremación de la viuda en la India tradicional, en la misma pira funeraria en que ardía el cadáver de su esposo fallecido. Rito que, si bien fue abolido por las autoridades británicas en 1829, aún hoy día tiene sus manifestaciones. Los británicos, con su mentalidad europea y modernista, lo consideraban una costumbre bárbara, propia de salvajes. Ocurre que el mundo moderno ya no sabe de la naturaleza de la mujer, que se realiza a través de un darse, de una entrega a otro sin condiciones ni límites, siendo el varón su punto de referencia supremo. Para todo esto viene a menos, pero todo esto viene a menos cuando ya es muy difícil encontrar varones auténticos, en el más alto sentido tradicional. Tema este del que nos hemos ocupado en una nota anterior, relativa a la feminización del mundo moderno. Ahora veamos qué tiene que ver esto con Madina Alieva. Como mujer islámica tradicional, su esposo era su punto supremo de referencia en la vida. Era su señor, al cual debía entrega total y absoluta. Y al morir él en combate, Madina perdió el sentido de su vida. Y la única manera de restablecer la unión, de volver a reunirse con su amado, era ingresar en el paraíso en el que él se encontraba. Y la manera de hacerlo era sacrificar su vida, eliminando enemigos que eran los mismos de su esposo, y simultáneamente reunirse con él. Madina jamás habría pensado en tomar las armas, puesto que la guerra era ajena a la naturaleza de la mujer, pero en ella había un móvil superior, la entrega total a su varón. En Madina se reveló en su plenitud la naturaleza de la mujer. Lo que estamos relatando jamás será comprendido por esos seres deformados que son las feministas y las manadas de hombrecitos que conforman la progresía moderna, pero valgan nuestras palabras como testimonio del pensamiento tradicional. Nuestro homenaje a Madina, sin tristeza, con calma alegría, porque la sangre de esta heroína abona el árbol de la victoria. Nada más. Bueno, ha sido emocionante. Excelente. Ha sido emocionante y acá, como lo veo muy emocionado a Madí, le entrego a él el micrófono. Sí, hay una interpretación muy plena de las concepciones islámicas y de cuál es la ocupación del hombre y la ocupación de la mujer. Para Madina no existían razones para vivir. Sin razones para vivir, porque su esposo había ya sido asesinado por los rusos, ella decidió ir con él a buscarlo al paraíso y sentarse ambos junto al trono de Alá, a los pies de Alá, que es el lugar donde van los mártires y los héroes, las únicas personas que llegan inmediatamente a tal lugar. Por eso mismo, ciertamente que las manadas de hombrecitos, que dice el amigo Ramírez, y las feministas jamás van a poder tener este nivel. Cuando uno piensa que estos seres, o entes, ¿no? Porque seres es demasiado amable decirle. Seres era el esposo de Madina y Madina misma. Esos son seres. La gente que tiene compromisos. Nosotros somos simplemente entes que duran lo que dure el Kali Yuga, ¿no? Nada más, porque lo grave es que si se dieran cuenta se arrepentirían, como dijera Discépolo, de haber tardado tanto en entender. Eso suponiendo que pudieran entender, porque acá hace falta algo más que entender y sentir. Sentir la misma emoción que sentimos nosotros frente a la mártir y frente al héroe, porque si no se puede comprender la grandeza, difícilmente el alma puede volverse espíritu, suponiendo que el alma tuviera alguna importancia para todos estos seres, que son meramente materiales y que se ocupan exclusivamente de sí mismos. Ahora, desgraciadamente sí existe esa manada de hombrecitos, de hombres que no son viriles, y no me estoy refiriendo a los gays, me estoy refiriendo sencillamente a hombres que no asumen las responsabilidades que a ellos les corresponden. Eso no despierta en las mujeres la vocación de hacer lo que Madina lleva.
Incluso, aun cuando su esposo no hubiera deseado que Madina hiciera esto, ella sabía que su lugar es con él en el paraíso. Y su lugar con él en el paraíso es hacer lo mismo que hizo él. Y por eso estamos ante una magnífica heroína, ¿no es cierto? Y una mártir, y una mujer que ocupó su lugar de mujer. Y por eso va a ser bendecida en el paraíso. Le dejo entonces. Sí, realmente yo quiero agregar algunas pequeñas cosas a lo que usted dice. Desde el punto de vista tradicional, era Ébola quien decía que hombre y mujer no son simplemente diferencias sexuales, sino que son maneras distintas de vincularse con lo sagrado. O sea, el hombre es el sinónimo del ser, de la autosuficiencia. O sea, el hombre verdadero, no hablamos desde ya de estos seres minúsculos masificados de los cuales, la manada de la cual hablaba Ramírez recién, o sea, el hombre arquetípico, cuya cúspide es el emperador propiamente. El hombre arquetípico es el hombre de la entrega absoluta a la divinidad, sin intercesiones, sin intermediarios. Y la mujer, en esta vida, se vincula a Dios a través del hombre. El hombre es como el intermediario entre Dios y la mujer. Y esta relación de fidelidad y de obediencia se da también dentro de la sociedad. Yo quiero vincular aquí, ya que hablamos de la mujer que se inmola, hablemos también del hombre que se inmola, en el momento en el cual no se dan ciertas circunstancias y se tienen que comunicar ciertas cosas. Porque hemos tenido hace poco un debate, yo a veces el Internet sirve para resaltar debates, y la vez pasada habíamos hablado nosotros de este pensador francés, Dominique Benet, que se inmoló en la catedral de Notre Dame, como signo de protesta, y alguien lo quiso comparar con el samurái que se hizo el harakiri en el momento en el cual el emperador no quiso ser el hombre verdadero que se vinculaba con Dios y vinculaba a su pueblo con la divinidad. Era el emperador japonés, era la encarnación, la manifestación de lo divino, el avatara en la tierra, y en el momento en el cual se convierte en democrático, deja de ser hombre propiamente, y para convertirse en un ser masificado, en un gobernante democrático más. Entonces el servidor del emperador, que no tenía otra manera de reclamar, porque no le podía decir lo que tenía que hacer, se hace el harakiri como señal de protesta. Entonces ese hecho es un acto heroico también de fidelidad, Qué buen vasallo habría, ¿no? de devoción. Si hubiera buen señor. Si hubiera buen señor. Qué buen vasallo habría. Exacto. Lo que se dice decir. Si hubiera buen señor. Si hubiera buen señor. Y hasta se podría decir de que nunca voy a ser vasallo de un gobernante democrático. Esa es un poco la idea. Entonces, quizás esta actitud de Madina, que es el nombre de la joven que ha mencionado aquí, sirva para eso, para que en la mujer, en la medida que se difundan estas actitudes, se pueda volver a despertar su sentido heroico, que, como él bien dice, el feminismo lo ha totalmente aplastado. Y quiero agregar un pequeño detalle más. Mire qué coincidencia. Yo miraba el 25 de mayo, nuestra fecha patria. Fíjese usted que Ramírez ha escrito también un texto muy interesante sobre el 25 de mayo. Lo escribió hace 3 años, en ocasión de que se cumplían los 200 años del 25 de mayo de 1810. Y él demostraba que en realidad no es una, digamos así, una creación de él, es algo que se ha sabido, pero que pocos se animan a decirlo. Esto es lo interesante de Ramírez. Ramírez dice cosas que no todo el mundo se anima a decir. ¿Verdad? Y él ha dicho puntualmente que el 25 de mayo de 1810 no fue una fecha patria, fue el inicio de nuestra subordinación a Inglaterra. Y demuestra en su escrito un hecho que muy pocas veces se menciona, que el virrey Cisneros había prohibido el comercio con los ingleses y que una de las primeras resoluciones de la primera junta
con Moreno como secretario y con su famoso plan de operaciones que proponía que la isla Martín García fuera una colonia británica, fue justamente reimplantar el libre comercio, el libre comercio con Inglaterra. O sea, fue una acción por la cual se inicia ese triste destino del ingreso de la Argentina en la modernidad. Y este fenómeno se puede ampliar y ¿cómo se llama?, exteriorizar hacia todos los países americanos, que a través de estos movimientos emancipadores terminaron siendo colonias, primero de Gran Bretaña y después de Estados Unidos y en última instancia del mundo moderno, porque muchos de estos movimientos que se califican a sí mismos como anti-norteamericanos son modernos, o sea, participan de la misma filosofía y de los mismos principios de la modernidad. Entonces, este tendría que ser nuestro homenaje el 25 de mayo, el homenaje a Madina Alieva, porque esa es la actitud no femínea del hombre y del ser que no se doblega ante el mundo moderno, que se mantiene de pie entre las ruinas, que elige el camino heroico, que de ninguna manera ingresa a todos los trivios que nos propone y nos sugiere la modernidad. Claro, esta mujer maravillosa ha pensado en el principio supremo de su vida, que era su esposo. Y su esposo antes había pensado en el principio supremo, que es Dios. Y, por supuesto, la distancia que hay entre todos estos seres miserables y la heroína, la mártir, es tan grande, ¿no? Aquí casi estamos en presencia del andrógino, que dijera Hermes Trismegisto. Si ellos no eran andróginos, ¿dónde va a haber un andrógino? Lo mismo que en el caso hindú. La sati, y antes entre los germanos, ¿no? Sabemos que en la historia una de las esposas del dios Balder se echa a la pira también. En la tradición más antigua y gloriosa de todas las civilizaciones, no se concibe que las esposas sigan viviendo cuando el marido murió, salvo que hubiera hijos. Si hubiera hijos, la madre debe quedarse. Sí, el pensamiento tradicional en ese aspecto es más profundo todavía que el catolicismo antidivorcista, porque el catolicismo considera que el cónyuge puede volver a casarse una vez que ha fallecido uno de ellos. El viudo puede volver a casarse. En cambio, un pensamiento tradicional que llegara hasta las últimas consecuencias tendría que considerar que la unión entre los dos cónyuges es para siempre, para todos, inclusive va más allá de la misma vida. Entonces no se puede concebir que se disuelva simplemente por la muerte de uno. La esposa por eso lo acompañaba en la otra vida, al cónyuge. Bueno, esto es un tema larguísimo que da para muchísimo y bueno, no queremos nuevamente cometer digamos así, el error, ¿no? O por lo menos la poca, ahora se me escapa el término exacto, pero la propia capacidad de ser capaces de analizar los temas de la guerra de civilizaciones, que es un poco el tema principal de nuestro programa. Algunos van a decir, estas personas que están divagando en cuestiones filosóficas, pero no hablan y no informan sobre los hechos concretos. Bueno, señores, ahora vamos a informar sobre hechos muy concretos que están pasando, que es un poco lo que nosotros en la agencia de noticias Kali Yuga venimos difundiendo, porque damos noticias, insistimos, en nuestro blog, que no se difunden en otras partes, y de paso digamos algo que resulta llamativo, ¿no? Tenemos aproximadamente unos 500 ingresos diarios en el blog de la agencia Kali Yuga. Eso nos ha llamado la atención, y mucha gente que ingresa de países que ni nos imaginábamos, de Francia. Hay más ingresos de Francia que de la República Argentina en la agencia Kali Yuga. Y la gran sorpresa de los Estados Unidos, porque suponemos que debe haber una comunidad hispánica muy numerosa en los Estados Unidos que ingresa en la agencia. Bueno, pero ¿cuáles son los dos temas principales que ha habido en esta semana? De Afganistán no vamos a hablar porque ya hemos dicho mucho y sabemos que la victoria está en la puerta. Ha habido unas acciones heroicas muy importantes en estos días. Se atacó una sede del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA, en plena ciudad de Kabul.
Se produjeron varias muertes que no se mencionan. Incluso hay una italiana, una mujer italiana que parece que era una de las principales agentes de la CIA, que trabajaba para la CIA, era italiana pero trabajaba para la CIA. Y de hecho no tienen más seguridad. En la provincia de Panjir se ha producido un ataque, era la provincia antitalibán por excelencia. Nunca había habido un movimiento, era la provincia pacífica, atacaron la sede de gobierno en el día de ayer. Así que es permanente y no vamos a insistir mucho en esos detalles, invitamos a que ingresen a la página de la agencia. Pero hay dos hechos que queremos mencionar aquí. Bueno, desde esa Siria, no podemos dejar de hablar de Siria. ¿Y qué novedades ha habido en Siria? La primera novedad principal es que Rusia ya mandó los famosos misiles S-300, que son misiles de alta generación, con los cuales pueden demoler las defensas sirias. Alguien decía, sí, pero resulta que si en Siria el pueblo está en contra de Assad, ¿por qué Assad sigue en el poder? Porque tiene estas armas, muy sencillo. Ningún movimiento, por más de masas que sea, si no está suficientemente armado, puede triunfar. Y el mejor ejemplo es América. América o cualquier conquista colonial. 200.000 ingleses lograron doblegar 350 millones de hindúes, ocupándolos, porque tenían armas más avanzadas. Pocos millares de españoles doblegaron los imperios principales. O sea, si no hay armas suficientes para defenderse, por más que el movimiento sea masivo, como es el caso de los rebeldes, nunca van a poder triunfar, va a ser imposible. Y acá hay una entente, hay una coincidencia secreta entre las grandes potencias, porque por un lado Rusia arma a Assad, y por otro lado Estados Unidos y Europa prometen armas a los rebeldes que nunca les dan. Entonces, por un lado alientan a los rebeldes a que salgan y hagan la rebelión, y por otro lado, Assad con las armas rusas masacra a los rebeldes, pero tenemos que decir algo fundamental, la dignidad del movimiento rebelde, que es el hecho que queremos destacar aquí. La ciudad de Qusair, de la cual habíamos hablado la semana pasada, que parecía que estaba a punto de caer, resiste. Y es un acontecimiento similar al de Libia, en Misurata. Misurata resistió por meses los bombardeos incesantes de Gaddafi. Acá es mayor todavía el problema, porque además de tener el bombardeo del ejército de Assad, que es un ejército prácticamente reducido por las deserciones que ha tenido, Assad ha contado con la presencia de al menos 10.000 miembros de Hezbollah, que es un ejército selecto, entrenado en guerras contra Israel, o sea, no es un ejército de reclutas, sino que es un ejército de guerreros, y con esto ha generado una situación gravísima en el movimiento rebelde, por el cual este se encuentra hoy en día en una situación humanitaria de crisis, y se habla del gran peligro que corre la ciudad de Qusair, que está a punto de caer en manos de las fuerzas de Assad. Y se habla de una verdadera matanza, como de 50.000 personas que están en esta ciudad. Pero el movimiento rebelde ha tenido una actitud digna también por lo siguiente. Rusia, Estados Unidos y Europa y China han resuelto en Ginebra reunirse para resolver, entre comillas, la cuestión siria. Assad ha dicho que va a ir. Los rebeldes han manifestado que no van a ir, por esta actitud ambigua que ha tomado el Occidente. Y quiero resaltar otro detalle, la resistencia, que a pesar de no tener armas, siguen combatiendo. Hay un movimiento internacional en Siria, de brigadas internacionales como se diera en la Guerra Civil Española, de personas del mundo islámico que han acudido de todos lados para luchar en contra de Assad, el gran traidor que durante 45 años mantuviera un estado de paz permanente con Israel, que permitiera el fortalecimiento de Israel, la dinastía de los Assad, el fortalecimiento de Israel como potencia regional, porque si no hubiera sido por esta paz incesante, si no hubiera sido por esta guerra de 6 días paródica del año 67, que le permitió a Israel convertirse en una gran potencia, hoy no tendríamos este problema.
dicen, Israel ha bombardeado a Assad. Pero yo sabe lo que pienso, Madí, que este bombardeo que se ha hecho a Assad, que ha sido nada más que unas pequeñas acciones, 2 acciones, se ha hecho en el fondo para crear la idea de que Assad es antisionista, ni más ni menos. O sea, ha sido en última instancia un montaje, porque Assad lo único que necesita es que se diga que está en contra de Israel, para que la gente dude de si está bien o no luchar en contra de él. Eso es lo que se necesita, es una acción psicológica en última instancia. Y los norteamericanos, en última instancia, cuando dicen que van a dar armas, pero que en la práctica no lo dan, entonces la gente dice, pero miren, los norteamericanos los ayudan. No los ayudan, mentiras, de palabra los ayudan. Esto es lo que hay que tener presente. Lo que quiere Estados Unidos y Europa es colocar en el poder en Siria a un régimen que le sea propicio, formado por exiliados de 30 y 40 años. Tratar de limitar a las guerrillas que están actuando en el campo, lo que parece a todas luces imposible. Por otra parte, está jugando demasiadas cosas Irán y Hezbolá. Hezbolá desguarnece el Líbano para ir a pelear contra musulmanes. Si hay que preguntarse, ¿Hezbolá no debería estar ocupándose de Israel en vez que defender al Assad? Porque hay una guerra entre musulmanes. Mientras tanto, 10.000 un cuerpo de hombres electos con estatura de haber peleado contra Israel van a pelear contra sus hermanos musulmanes, en vez de luchar contra Israel, como sería lo lógico. Desguarnecen el Líbano con el objeto de salvar al tirano de Siria, el cual no tiene mérito alguno para que sea protegido por ellos. De esto solo se beneficia Israel. No hay ningún triunfo para los musulmanes en un enfrentamiento que es una guerra civil entre musulmanes. Por más que de un lado intervengan los rusos, ¿no? Porque en realidad hay un enfrentamiento entre los militantes sunnas y los shias. Esa es la verdad. En ese contexto hay un enorme error de concepción en los shias. Por otra parte, la situación se va a complicar en Irak, porque las fuerzas de al-Baghdadi se hacen cada vez más poderosas en Bagdad y zonas aledañas. Aclaremos que al-Baghdadi es el jefe del Estado Islámico, que es la cobertura de Al-Qaeda en Irak. Sí, y en Irak hay actualmente, una guerra civil pero espantosa, o sea, de la cual no se habla tanto, pero hay casi una cantidad de muertos muy similar a la que se producen en Siria. Cierto, porque hay un gobierno de Shia, y lo grave no es que sea Shia, lo grave es que son presidentes multinacionales los que gobiernan, como al-Maliki, ¿no? De la empresa Unocal, una empresa petrolera. Y ciertamente hay enfrentamientos de al-Maliki con determinadas fuerzas shias que no están conformes con su colaboracionismo pro-yanqui. Ahora, fíjese usted que curioso, ¿no? Es un colaboracionismo pro-yanqui, pero al mismo tiempo al-Maliki está respaldando a Assad, ¿no? Sí. Eso es lo que llama la atención en todo esto. Bueno, y lo último que yo quería decir antes de que se termine el programa, porque nos quedan unos minutos, es lo que está pasando en África Occidental. Esto lo decimos a partir de la última declaración que ha hecho el ministro de Defensa francés, Fabius, que a raíz de los atentados que hubo en Níger, que fueron llevados a cabo por un gran dirigente disidente, entre comillas, de Al-Qaeda, que Bel Mokhtar es el que hizo ese famoso atentado en Argelia, creo que era un complejo eléctrico, ¿no? No sé si usted se acuerda, que fue ese. Hubo una ocupación de una empresa extranjera, ¿no? Donde fueron ejecutados ingleses y norteamericanos. Exactamente. Algún francés. Y esto lo hizo Bel Mokhtar, que es un veterano dirigente, que lo llaman el señor Marlboro, porque claro, varios imbéciles dicen, sí, era un contrabandista de cigarrillos, pero que bien, de ahí sacaba fondos para hacer la revolución. Sí, como así. Exactamente, exacto, pero todos estos imbéciles que se
que se indignan por estas cosas, yo les preguntaría de qué otra forma estas personas pueden sacar los fondos, si no es a través de eso, para hacer la revolución. No hay ningún banquero que los va a subvencionar. Entonces, es bueno que ellos se aprovechen de los vicios que tienen los occidentales para de así sacar los fondos y financiar la revolución. Decíamos que Belmokhtar, al cual se ha dado muchas veces por muerto, fue el que hizo esta acción en Níger, en donde destruyeron un regimiento entero con unos 40 soldados de Níger, nigerinos, y destruyeron una mina de uranio, que era una fuente indispensable para los franceses, que es lo que produce esta reacción del ministro francés diciendo tenemos que actuar en el sur de Libia, porque parece que desde allí viene la revolución. Entonces esto es interesante para mostrar que en última instancia, en Libia, el occidente salió perjudicado. Eso se lo dijo Netanyahu a Obama, el grave error que cometieron en Libia de haberlo sacado a Gaddafi. Porque al haberlo sacado a Gaddafi, haber ayudado a sacarlo, porque es falso que lo hayan sacado los norteamericanos, lo sacó el pueblo libio en una revolución victoriosa, el haber ayudado a sacarlo a Gaddafi emparejando la situación, lo que se pretende que hagan ahora en Siria, que les den armas para que puedan emparejar la situación y se puedan defender, esto los terminó perjudicando, porque ahora Libia se ha convertido en una base de operaciones del fundamentalismo para destruir el colonialismo francés, que como decíamos al comienzo, el colonialismo europeo sigue estando en Europa, a través de regímenes neocoloniales, que son regímenes fantoches que tienen la bandera de la independencia, pero en la práctica subvencionan y favorecen a estas grandes potencias, que son las que siguen con esta opresión. Así que esos han sido los dos grandes acontecimientos de esta semana que hemos querido mencionar. La guerra de civilizaciones sigue adelante, y la guerra heroica, la guerra santa, que nosotros reivindicamos con la finalidad de constituir el yo espiritual, tema primero que tratamos al comienzo, que no es abstracto, sino que tiene que ver con estas cosas bien concretas, sino que simplemente lo que queremos dar es un fundamento doctrinario a todo esto, sigue siempre en pie, y nosotros como guerreros seguimos luchando acá desde este pequeño espacio, de acuerdo a nuestras posibilidades, que es esta radio, la agencia Kali Yuga, que continuará con su próximo programa el jueves siguiente, y nos despedimos de nuestro público hasta el próximo jueves. Nos despedimos del próximo jueves.